Hacer un poquito el repaso de lo que estuve hablando la semana pasada. Por ejemplo, estuve hablando sobre la clasificación moral de los ángeles. ¿Sí? Si alguno recuerda, los que estuvieron mirando y escuchando la semana pasada, la clasificación moral de los ángeles. Estuve hablando también sobre los ángeles caídos, que son los demonios, pero estuve hablando de dos clases de ángeles caídos y de demonios, que son los ángeles encarcelados y los ángeles sueltos. Me abarqué principalmente a lo que son los ángeles encarcelados. Estuve tocando varios pasajes como Génesis capítulo número 6, ustedes ven allí, del 1 al 3 y del 4 al 6. Luego estuve hablando sobre los nefilim, si recuerdan los nefilim, que quiere decir la palabra caídos en el libro en el idioma original hebreo. Estuve hablando de los ángeles que no guardaron su dignidad y que Dios los guardó en prisiones eternas. Este es el pasaje que justamente muestra que hay ángeles que están en prisión, o sea, demonios que están en prisión. El apóstol Pedro habló también de que Jesús fue y le predicó a los espíritus que están encarcelados, los que desobedecieron en los tiempos de Noé. Estuve dando toda la explicación justamente sobre esta enseñanza de que hay demonios que están encarcelados. Hablé sobre el libro de Enoc, un libro muy interesante que justamente habla de estos ángeles y cómo fueron encarcelados estos ángeles. Libro de Enoc capítulo 7, capítulo número 6, allí están capítulo 6, capítulo 7, todos estos ángeles que fueron encarcelados. En el día de hoy voy a estar hablando de los ángeles caídos, pero los sueltos, aquellos que son más peligrosos en realidad. Son un poco más peligrosos porque, hay ángeles que están encarcelados, pero estos ángeles, estos demonios, están sueltos. Y vamos a ir viendo justamente cuál es el trabajo que ellos hacen en contra de las personas, porque el propósito de estos demonios, de estos ángeles caídos, justamente es hacerle daño a la humanidad. Existen los demonios, existe Satanás, es una realidad porque la Biblia lo dice. Y no solamente lo dice la Biblia, lo dijo Jesús. Jesús habló de los ángeles caídos, de los demonios, y él cuando vino, incluso en su ministerio terrenal, hace más de 2000 años, en su ministerio de 3 años aproximadamente, él se enfrentó a muchos demonios, personas que estaban endemoniadas, y las liberó, rompió las cadenas de esas personas, liberó a esas personas de esas opresiones demoníacas, de esas posesiones demoníacas. Entonces vamos a estar viendo un poquito esto que es realmente muy interesante. Zuleima la tenemos allí. Dios bendiga, pastor, escuchando en familia, dice ese hermoso programa. Muchísimas gracias, Zuleima, entonces, por estar allí presente. Bueno, vamos al primer pasaje, ¿no? Que nos habla justamente de estos ángeles sueltos. La Biblia habla en primer término, como primer punto número A, de los espíritus inmundos. Mire qué interesante esto, ¿no? Y aquí la palabra de Dios dice de forma categórica, Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, o sea, Jesús llamó a los 12 discípulos, ¿sí? Y dice que les dio autoridad. Qué interesante esto, hermano, hermana, amigo, amiga, vos que me estás viendo, me estás escuchando, que Dios, así como le dio autoridad a los apóstoles, a los discípulos, Dios le da autoridad a todos aquellos creyentes que estamos alineados a la voluntad de Dios y que le servimos a Él de corazón. Él nos da autoridad sobre el enemigo, Él nos da autoridad sobre la fuerza del enemigo. Y aquí dice que Él les dio autoridad sobre, mire cómo los menciona la Biblia, espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que los echasen fuera, ¿sí? Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Qué interesante, ¿no? Él llama a los discípulos y les da autoridad, le dice, ustedes en mi nombre van a echar fuera demonios. Por eso cada vez que nosotros hacemos algo, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo. Porque cuando mencionamos el nombre de Jesús, estamos de alguna manera trayendo a la persona de Jesucristo a esa instancia. Cuando mencionamos el nombre, decimos en el nombre de Jesús. No estamos diciendo en mi nombre, yo esto lo estoy haciendo yo. Sino que estamos diciendo
en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y por eso Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? Pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. Pero lo que me interesa en este texto, que quiero marcártelo nuevamente, es que dice espíritus inmundos. La pregunta es, ¿no? que es la misma pregunta que me hago yo en esta instancia, es ¿por qué se le llaman espíritus inmundos? Se le llaman a estos demonios, a este grupo de demonios sueltos, espíritus inmundos, porque conducen a las personas a hacer cosas justamente, valga la redundancia, inmundas. O sea, cosas perversas, cosas malas. Podría dar muchísimos testimonios de situaciones que se han generado, de personas que han hecho aberraciones en su vida y han sido, obviamente no se les exonera de culpa, porque el ser humano es culpable de lo que hace, pero también detrás de esas personas, ¿sí? Hay fuerzas demoníacas, hay espíritus inmundos, como dice aquí la palabra de Dios, que las conducen, las incitan y las llevan a esas personas a hacer cualquier tipo de pecados y cualquier tipo de aberraciones. Bueno, nosotros como hijos del Señor, Dios nos ha dado esa autoridad para echar fuera demonios, para estar sobre esos espíritus inmundos, echarlos fuera, sanar toda enfermedad, dijo Jesucristo, y toda dolencia. ¡Qué bendición! Hermano y hermana, amigo y amiga, vos que me estás mirando en este momento y me estás escuchando, esta es la autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hay otro texto que quiero compartir con vos, que también habla de estos seres. Dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, dice, trayendo enfermos, delante de Jesús, por supuesto, ¿no? Y atormentados, mire esto, atormentados, y aquí yo lo subrayé, de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aleluya. Todos eran sanados. ¿Por quién? Por nuestro amado, maravilloso y precioso Salvador, Jesucristo. Hechos capítulo 5, versículo número 16. Muchas personas venían a Jerusalén, traían a los enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Hay muchas personas, amigo, amiga, vos que me estás viendo, vos que me estás escuchando, que están siendo atormentadas. Muchas personas en este tiempo que están siendo atormentadas. No pueden dormir en la noche, no pueden descansar bien, escuchan voces. Yo he hablado con personas que me han dicho, yo escucho voces que me dicen, esas personas que en ocasiones se quieren quitar la vida, no quieren vivir más, voces que le dicen, matate, nadie te quiere, nadie se preocupa por vos, total te morís, se termina todo, se termina el sufrimiento. ¿Cuántas personas, amigo, amiga, están siendo atormentadas por estos espíritus inmundos? Se llaman así. Este es el rango, este es el trabajo que estos demonios hacen. Son espíritus inmundos que están sueltos. Pero dice la palabra de Dios que estas personas venían a Jesucristo y Él los sanaba a todos. ¡Aleluya! ¿Cuántos se animan a decir gloria a Dios? Querido, querida amiga, yo antes de conocer a Cristo estaba influenciado por espíritus inmundos, demonios. Y Cristo, cuando fui a la iglesia, Cristo me hizo completamente libre. Y yo puedo hablar con autoridad de esto, porque realmente yo estaba endemoniado. Mi vida antes de conocer a Cristo era un tormento. Y cuando vino Cristo a mi vida, Él rompió las cadenas en mí. Él rompió las cadenas en mí y me hizo completamente libre. Allí tenemos a más hermanos que se van conectando. Un abrazo grande para Jonathan Martínez también. Buenas noches, bendiciones. Un abrazo grande a todos los hermanos que están también opinando. Allí me gustaría que vos puedas decir, bueno, gloria a Dios, dice María Lacano. Es así, amados hermanos. Dios nos hace libre de los espíritus inmundos. Bueno, hay otro tipo de demonios
¿sí? que son los sueltos justamente, que se encuentra en Lucas capítulo número 7, versículo número 21. Lucas capítulo 7, versículo número 21. Allí lo tenemos. Lucas capítulo 7, versículo 21 dice la palabra: en esa misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas. Y dice, y de espíritus malos. Preste atención aquí que es muy interesante esto. Porque habla, en los versículos anteriores hablamos de espíritus inmundos, sueltos, ¿no? Están todos sueltos. Y aquí habla de espíritus malos. Por eso subrayo allí la palabra, espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio, dice Jesús, qué tremendo y qué poderoso esto, ¿no? A muchos ciegos Jesús les dio la vista. Espíritus malos. Son diferentes tipos de demonios sueltos que tienen diferentes rangos y que tienen un trabajo en particular que hacen. Un grupo, espíritus inmundos, que llevan a las personas a la inmundicia. Entonces, espíritus malos, ¿no? Que llevan a las personas a hacer maldades. ¿Sí? El mundo espiritual es real, amigo o amiga, existe. Los ángeles existen, los buenos y los malos, porque están los ángeles caídos y están los ángeles de Dios, que voy a estar hablando en otros programas, por supuesto, porque este tema de la doctrina de los ángeles es un tema súper interesante que tiene muchos capítulos, porque es extenso y hablamos poco y se habla poco en las congregaciones de esta doctrina. Es una linda oportunidad de poder enseñarlo aquí en el programa El Espejo del Alma. Espíritus malos, pero dice la palabra de Dios que Jesús vino, sanó a muchos enfermos y dice también que a muchos ciegos, allí está, a muchos ciegos, dice, les dio la vista. A muchos ciegos les dio la vista. Qué cosa maravillosa, qué poderoso es nuestro amado Señor. Ahora, es interesante también que veamos aquí, Efesios capítulo 6, versículo 12, que hay otro grupo de ángeles. Una vez una persona dijo algo muy interesante. Él dijo, a mí siempre me quedó grabada esa frase, y él dijo, una cosa yo sí sé, y es que el mal está organizado. Y esa frase a mí siempre me quedó grabada en mi mente. El mal está organizado. Y cuando hablamos de los ángeles caídos, cuando hablamos de los demonios, ellos están muy organizados. Si nosotros vamos a este pasaje de Efesios, ¿sí? Capítulo número 6, versículo número 12, es un pasaje muy conocido de la Biblia, pero que justamente nos habla de eso. Dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿A qué se refiere eso de que no tenemos lucha contra sangre y carne? Se refiere a que nosotros no estamos peleando con las personas, los cristianos, ¿no? Habla de los cristianos. No estamos peleando con las personas. No estamos luchando con seres humanos, sino con espíritus. Por eso dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino ¿contra quién? Contra principados. Aquí yo lo subrayé para que veamos justamente esto de la organización. Principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Siglo aquí quiere decir mundo, ¿no? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué le parece, amigo o amiga, este pasaje, lo interesante que es? Aquí está hablando de diferentes rangos de demonios sueltos que trabajan de una manera en equipo, en conjunto, que obviamente el príncipe, el principal, el jefe principal de todos estos demonios, de todos estos espíritus inmundos, es Satanás, el diablo. Pero él tiene su equipo, él tiene su ejército, él tiene, como algunos dicen por allí, sus secuaces. Y aquí habla, mire, principados, potestades, gobernadores
no está hablando de seres humanos, porque acá dice gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí vemos claramente, amigo, amiga, esta realidad. Vemos claramente cómo hay principados, ¿sí? Principados. Los principados, en este caso, son los que gobiernan a las naciones de este mundo, ¿sí? Son los que gobiernan a las naciones de este mundo. Luego de esto, de este grupo de principados, dice allí que vienen también las potestades, son las potestades, otro grupo, son las potestades. Están los principados y están también las potestades. Fíjense un pasaje bien interesante que se encuentra en el libro de Daniel, Daniel capítulo número 10, versículo 10 en adelante, ¿sí? Del 10 al 13 voy a leer, obviamente, los primeros dos versículos que se encuentran aquí. Daniel capítulo número 10, verso 10 y 11, y dice: he aquí una mano me tocó, Daniel, la experiencia que tuvo el profeta Daniel, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, decía Daniel, y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, le dijo un ángel, ¿no?, que se le presentó allí. Porque a ti he sido enviado ahora. A ti he sido enviado ahora, dice. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Ahora, mire lo que dice los versículos 12 y 13. Qué interesante. Entonces me dijo: Daniel, no temas. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, dijo el ángel. Es un ángel que le está hablando a Daniel. O sea, el contexto del pasaje habla de que Daniel estaba clamando por una respuesta de Dios. Y del primer día este ángel le dice que dispusiste tu corazón a humillarte, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras dijo el ángel, yo he venido. Ahora, mire lo que dice el 13. Mas el príncipe, aquí no está hablando de un ser humano común y corriente, está hablando de un demonio, como leímos en Efesios 6:12. Mas el príncipe, o sea, el principado del reino de Persia se me opuso. No fue un ser humano común y corriente, porque un ángel es mucho más poderoso que un ser humano y lo hace añicos. Aquí está hablando de un ser espiritual a otro ser espiritual, de un ángel a un demonio. Y el príncipe de Persia dice que se le opuso a Daniel. ¿Durante cuánto tiempo? 21 días. Mire qué tremendo. Pero aquí Miguel, sigue diciendo este ángel, que es obviamente uno de los principales príncipes, el arcángel Miguel, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Qué historia increíble, ¿no? Porque de alguna manera Dios nos traslada al mundo espiritual, a la escena espiritual. Y en la escena espiritual se producen guerras, batallas, peleas, luchas. Por eso es tan importante que los hijos del Señor oremos, clamemos al Señor, intercedamos, ayunemos, doblemos nuestras rodillas. Porque las grandes batallas se libran en el mundo espiritual. Nosotros no lo vemos, no nos damos cuenta, no lo percibimos. Pero en el mundo espiritual suceden cosas, amigo, amiga. Vos que me estás viendo, me estás escuchando. Y cuando clamamos a Dios, cuando intercedemos delante de Dios, Dios oye. Mire, Daniel estaba haciendo una oración, una intercesión allí poderosa, fuerte, delante de Dios. ¿Y qué es lo que acontece? Ahí este ángel estaba luchando contra ese principado y Daniel seguía orando. Mire si Daniel hubiese desistido, pero decir, yo no voy a orar más porque Dios no me escucha, porque Dios no hace nada. Daniel seguía perseverando. Y por la perseverancia de la oración de Daniel, Dios, al escuchar el clamor de Daniel, envió un refuerzo para este ángel, al arcángel Miguel, que es mucho más poderoso, lo defendió al ángel del Señor y vencieron sobre ese principado demoníaco en Persia, que estaba impidiendo que llegara la respuesta a la vida de Daniel. ¿Cuántas veces, amigo, amiga, hermano y hermana,
El enemigo traba las respuestas de nuestras oraciones. Y allí es donde nosotros tenemos que entender que estamos en una batalla espiritual, estamos en una guerra espiritual, estamos en un conflicto espiritual, que tenemos que todos los días de nuestra vida librar. Y van a pasar días, meses y años, pero tenemos que seguir orando, batallando, doblando la rodilla, confiando en el Señor, disfrutando también, ¿no? Porque mientras oramos y clamamos, disfrutamos. Aquí está claramente el pasaje. El príncipe, dice, del reino de Persia se me opuso, dice el verso 13. Se me opuso. ¿Durante cuánto tiempo? 21 días. Pero aquí Miguel, dice, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, dice el pasaje. Vino para ayudarme. Qué tremendo esto, ¿no? Y quedé allí, dice, con los reyes de Persia. Sí, entonces vemos claramente, según el pasaje que vimos anteriormente, que es Efesios 6:12, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora vamos a ver un poquito las actividades de estos demonios. ¿Cuáles son las actividades de estos demonios? ¿Cuáles son las actividades? Bueno, se oponen al propósito de Dios, ¿sí? Se oponen al propósito de Dios, ejecutan el programa de Satanás, porque él es el jefe principal de ellos, afligen a los seres humanos, ¿sí? Algunos incluso hasta causan locura en las personas, otros causan mudez, ceguera, otros causan inmoralidad, otros causan sordera, otros epilepsia, ceguera, como te dije, otros manía suicida, como te comenté hace un momento, que induce a las personas a querer quitarse la vida, otros causan daño en el cuerpo personal. Yo he conocido personas que se autolastiman y que se autoflagelan, y es por causa de esas opresiones, ¿no? Influencias demoníacas sobre las personas. Otras, insomnio, no les dejan descansar en la noche, no les dejan dormir, tienen pesadillas terribles. Otros causan defectos físicos y pueden poseer, estos demonios sueltos, obviamente, pueden poseer a las personas, pueden poseer a los seres humanos. Por eso Cristo vino para hacernos libres. Amigo, amiga, vos que me estás viendo, me estás escuchando, Jesucristo vino para traer libertad a los cautivos. Yo conozco mucha gente aquí en la iglesia que ha venido oprimida, que ha venido atada en su vida espiritual. Y a través de escuchar la palabra, de orar por ellos, de interceder por ellos, Dios rompió las cadenas en sus vidas. Cristo rompió las cadenas en sus vidas. Y Él los hizo completamente libres. Pero lo bueno de todo esto, queridos amigos, queridos hermanos, lo lindo de todo esto es que estos ángeles caídos, no salvos, van a tener un destino final, ¿sí? Dios algún día va a hacer justicia sobre la tierra, no en los tiempos que nosotros consideramos, sino en el tiempo de Dios. Él va a hacer justicia sobre la tierra, muy pronto. Y el destino de estos ángeles será un destino de perdición eterna, ¿sí? Lo dice claramente la palabra del Señor. Allí en 1 Corintios, este pasaje nos habla claramente de el destino final de estos ángeles. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo número 6, versículo número 1 al 3. Allí lo tenemos. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice la palabra: ¿Vos alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos, o sea, de los cristianos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?
Mire, hermano, nosotros vamos a juzgar al mundo algún día, ¿no? Qué cosa linda eso. Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Mire esto, versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Sabe, hermano, hermana, amigo, amiga, que nosotros, los creyentes, los hijos del Señor, vamos a juzgar a los ángeles? Y no a los ángeles precisamente buenos, sino a los ángeles caídos, los ángeles malos. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Interesante, ¿no? Lo que dice este texto de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Ah? Este pasaje se une perfectamente a este otro pasaje de Mateo, capítulo 25, versículo 41, que dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Esto lo dijo Jesús, por eso yo lo subrayé. El fuego eterno, ¿preparado para quién? Para el diablo y para sus ángeles. Porque el diablo tiene sus ángeles, pero estos ángeles no son buenos, sino que son ángeles caídos, o sea, son los mismos demonios. Qué tremendo este pasaje, ¿no? Jesús habla claramente de que los ángeles caídos, o sea, estos demonios, tanto los que están encarcelados como estos sueltos, todos estos seres van a ser llevados a un fuego eterno, dice la palabra de Dios aquí. Vuelvo a repetir el versículo: al fuego eterno preparado. El fuego eterno fue preparado ¿para quién? Para el diablo, y también fue preparado para sus ángeles. Entonces, amigo, amiga, vos que me estás viendo y que me estás escuchando, el destino final, podemos concluir que los ángeles malignos son irredimibles, o sea, no tienen ningún tipo de oportunidad de redención. Los que siguieron a Satanás y su pecado cayeron definitivamente y permanecen sin cambio en su estado del mal, sin tener la posibilidad de la redención, como en el caso de nosotros la tenemos. Han sido irrevocablemente condenados, como dice este pasaje, al lago de fuego. El daño que ellos están haciendo ahora, un día el Señor va a justiciar y vamos a tener un cielo nuevo y una tierra nueva sin Satanás y sin demonios. Bueno, hablando un poco sobre este asunto de Satanás, me quedan algunos minutos para al menos introducir, ¿sí? Para al menos introducir en esta segunda parte, la parte número 1, hablé sobre los demonios, ¿sí? Ángeles caídos, atados y sueltos. En esta oportunidad voy a estar hablando justamente de el principal demonio que lleva adelante al resto de los demonios, que es Satanás, ¿sí? Voy a estar hablando de este personaje. ¿Quién es este personaje? Bueno, con frecuencia el hombre le hace esta pregunta al creyente, ¿sí? Las personas que no conocen a Dios le hacen esta pregunta al cristiano, y la pregunta que ellos hacen es: si tu Dios es tan sabio y bueno, ¿por qué creó a Satanás? Es una interesante pregunta, ¿no? Si tu Dios es tan santo, es tan sabio, en este caso, y bueno, ¿por qué creó a Satanás? ¿Por qué creó al diablo? Y si es tan poderoso, ¿por qué no lo destruye? Son preguntas que la gente se hace. Y hay dos respuestas bíblicas y muy sencillas a estas preguntas, que la gente, muchas personas hacen estas preguntas de forma sincera. No lo hacen, algunas la hacen sarcásticamente, sí, para querer avergonzar, pero en otros casos hay personas que lo hacen de forma muy, pero muy sincera. Bueno, la primera respuesta es que Dios no creó al diablo. Esa es la primera respuesta a la pregunta: si Dios es tan sabio y bueno, ¿por qué creó al diablo? Dios no creó al diablo. Dios creó a Lucero, a Lucifer, que es una cosa completamente diferente. Cuando Dios creó a los ángeles en el cielo,
Él creó al ángel más hermoso, porque la Biblia nos enseña, que es lo que vamos a ver la semana que viene, voy a estar enseñando sobre este punto la semana que viene, que Dios creó a Lucero, que era un querubín. Hay diferentes rangos de ángeles, están los serafines, los querubines, los seres vivientes y un montón de diferentes rangos de ángeles comunes. Lucero, Lucifer, que después se convierte en el diablo, era un querubín, y era un querubín hermoso. Dios lo había creado bello, hermoso. Pero hubo un asunto en el tema de la creación de Dios muy interesante, y es que Dios creó, al igual que a nosotros los seres humanos, también a los ángeles, con el libre albedrío, la libertad para decidir. Porque Dios no quiso hacer robots, Dios no quiso hacer seres autómatas, que Él apretara un botoncito y nosotros como muñequitos, ¿verdad?, eléctricos, obedeciéramos cada toque de botoncito que Dios hiciera. Porque eso no es libertad. Sería simplemente que Dios tocara un botón y nosotros obedeciéramos automáticamente. Eso no es libertad. El libre albedrío nos da la libertad, porque el libre albedrío quiere decir libertad para decidir. El libre albedrío nos da libertad justamente para tomar las decisiones que nosotros queremos tomar. Ahora, en cierta manera, el libre albedrío también puede ser una maldición en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque uno puede decidir de forma equivocada. Y por decidir de forma equivocada, venir las consecuencias de esas decisiones equivocadas que tomamos. Entonces, la respuesta a la persona que dice, si tu Dios es tan sabio y bueno, ¿por qué creó al diablo? Esta es la respuesta. Dios no creó al diablo. Dios creó a un querubín hermoso que se llamó Lucero y que lo vamos a ver la semana que viene. Después Él tomó una decisión, pero Dios no lo obligó a tomar esa decisión, y luego Él se convirtió sí en Satanás, en el diablo. Así que esa es la respuesta a la primera pregunta. Y la segunda pregunta que muchas personas hacen es, ¿por qué no lo destruye? Y la respuesta sencilla es, no lo destruyó por ahora, pero pronto lo destruirá. Porque esa persona que a veces dice, ¿por qué Dios no lo destruye? Como que tuvieran a Dios como si fuese, no sé, que Dios estuviera al servicio de nosotros. Y la realidad no es que Dios está al servicio de nosotros, nosotros estamos al servicio de Dios. Y el que ejecuta los planes y los propósitos en el universo y en el mundo entero sobre el ser humano es Dios para con nosotros y no nosotros para con Dios. Dios no es un títere en el cual nosotros manejamos, sino que Él es el que comanda, Él es el jefe, Él es el rey, Él es el Señor. Entonces, por lo general la persona que dice, ¿por qué no lo destruye?, piensa de esa manera. La respuesta es, no lo destruyó todavía, amigo, amiga, pero muy pronto lo va a destruir. Y los tiempos son de Dios, no son los nuestros. Es simplemente creer que Dios lo va a hacer en su tiempo. Simplemente eso, y tener fe con respecto a eso. Hay dos pasajes muy interesantes que justamente ya son 9:10 y voy a estar terminando ya el programa aquí, que son estos pasajes. Ezequiel capítulo número 28, Ezequiel capítulo número 28, aquí está el texto, del 12 al 14, del 15 al 17 y 18 al 19, y también Isaías capítulo 14, verso 12 y 13. Esos son los pasajes que voy a estar tocando, ¿sí?, la semana que viene. Te los estoy simplemente mostrando para que los puedas ver y los esté tocando el jueves que viene. Bueno, allí tenemos a mi querida cuñada María José. Bendiciones, hermanos, saludando. Un abrazo grande también para ti, cuñada María José. También Marta Sosa, mi esposa, conectados allí escuchando la poderosa palabra de Dios. Queridos amigos, este es un tema realmente muy interesante, muy, muy emocionante, así que
La semana que viene voy a seguir continuando, voy a continuar con la tercera parte de la doctrina